¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Estamos transmitiendo y grabando desde la capital del estado de Michoacán, esta hermosa ciudad de Morelia. Nos encontramos en la sede del partido Movimiento Ciudadano. Estoy platicando con el joven dirigente, que además es mi amigo. Y digo que es mi amigo porque los demás dirigentes de los otros partidos están tan podridos, tan corruptos, que ni siquiera tengo yo el menor interés de trabar amistad con ellos. Los conozco, al dirigente del PRI, al dirigente del PRD, al dirigente del PAN, porque es mi trabajo, no son mis amigos. Daniel sí es mi amigo y por eso quiero platicar con él. Dani, eres una gente joven, espero y te deseo que tú no te corrompas, que tú en tu juventud conserves tus convicciones y luches porque este país cambie. Te agradezco mucho, Adolfo, la invitación, la apertura que siempre tienes con nosotros, pero además te felicito porque tienes un medio de comunicación alternativo, independiente, que la única línea que sigue es de la imparcialidad, de la objetividad, y yo hago votos porque tu página y tu revista sigan creciendo. Muchas gracias, Adolfo. No, muchas gracias a ti por recibirnos. Yo no sé de qué temas quieres tú abordar. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves a Michoacán con toda honestidad? ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis harías tú? ¿Cuál sería tu punto de vista en lo político? Y desde luego que desde ahí deriva la seguridad, la educación, todo. Mira, es un estado muy complicado. Me preocupa muchísimo porque todos los días lo vivimos. Y es un estado que desde hace más de 10 años se empezó a perder. Se le empezó a ir de las manos a las anteriores administraciones, que perdieron no solamente el control de la cuestión financiera, que al día de hoy todavía tiene saldos importantes, se perdió el control de la rectoría del Estado en muchos otros temas. En el tema educativo, apenas ayer vimos con tristeza que de manera unilateral ya declararon el fin de clases después de 55 días de paro, y que me parece que son justas muchas de sus causas de esta expresión sindical. Yo los respeto mucho, conozco a muchos de ellos, pero ¿dónde quedan los niños? ¿Dónde queda su formación? ¿Dónde queda su capacitación? ¿Dónde queda su futuro? Son 55 días perdidos y que no se recuperaron como se había previsto con anterioridad. Pero esto no es un asunto nuevo, es un asunto que, insisto, viene desde hace 10 años, al igual que el tema financiero. También se perdió la rectoría del Estado en el tema de la seguridad, que es uno de los grandes flagelos que tenemos al día de hoy, el tema de la migración, el tema de la falta de oportunidades. Michoacán está viviendo una de sus crisis más complejas en su historia, y me parece que la única forma, Adolfo, de poder salir adelante no es con los partidos políticos. Por eso nosotros dejamos de ser un partido político convencional y nos convertimos en un movimiento ciudadano, porque nosotros lo que le apostamos es a que esto se transforme de abajo para arriba. ¿Qué es lo que queremos? Que los ciudadanos se sumen, participen, porque también hay una falta de participación ciudadana. Y la única forma que Michoacán puede, desde nuestra perspectiva, desde nuestra opinión, la única forma que Michoacán puede salir adelante es con el concurso de todos. Pero ¿cómo va a participar la sociedad si la sociedad está harta precisamente de todos los políticos? Casi, a lo mejor habrá excepciones, pero está harta de ver la corrupción, el saqueo que hay de las arcas públicas. Los medios de comunicación contribuyen a mantener a la gente en un estado de ignorancia. La gente, yo no sé, resiente que no tiene dinero, resiente la inseguridad, pero a veces no saben a quién atribuirle todo esto que está sucediendo. ¿Cómo va a poder participar la sociedad en general si está engañada permanentemente por la clase política y por los medios de comunicación que son solidarios con esa clase política que debería de servirnos a todos? Mira, hay muchos mecanismos de participación. Yo entiendo perfectamente que hay una gran apatía, hay un gran rechazo hacia la cosa pública, hacia los partidos, pero eso no te limita para que tú te organices en tus colonias, en tus comunidades, con tu propia familia y empieces a explorar otros mecanismos. Yo sé que es un escenario muy adverso, pero la única alternativa y la única vía es esa. Por eso nosotros hace 15 días presentamos ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana, porque mira, la Ley de Participación Ciudadana en Michoacán se aprobó desde el 2012, pero no se ha podido llevar a la práctica porque la anterior legislatura puso umbrales y porcentajes prácticamente inalcanzables. Por ejemplo,
para la figura de plebiscito y referéndum, te pide que juntes 45,000 ciudadanos y ellos pueden solicitar un plebiscito, un referéndum. Nadie en Michoacán tiene la capacidad orgánica para poder juntar a 45,000. Si juntas a 45,000, mejor haces un partido político local. Bueno, pero también hay otra cosa que nos preocupa. Hay una figura que se llama iniciativa popular, que en la ley vigente, en los términos en los que está, te permite que desde un ciudadano hasta el número que tú quieras puedan presentar al Congreso iniciativas. No se han presentado iniciativas, se han presentado 2 o 3. Entonces, a lo que voy es de que hay muchos mecanismos de participación que no se están usando. Pero además en esta iniciativa, además de bajarle a los porcentajes para que sea una democracia participativa genuina, materialmente posible y alcanzable, estamos proponiendo 2 figuras que me parecen interesantes. La primera de ellas es la de la audiencia ciudadana, que quiere decir que tanto el gobernador como los presidentes municipales, por obligación, vean a la cara a los ciudadanos en una audiencia pública, escuchen sus problemas, sus alternativas de solución, sus necesidades, sus quejas, y ya ahí estamos reencauzando el descontento social por la vía de las instituciones. No nos debe de espantar ver a la gente a los ojos. Hay muchos municipios donde lo hacen, hay el miércoles ciudadano, pero es un asunto discrecional. Esto tiene que ser un asunto obligatorio, que el gobernante le dé la cara a la gente, los vea a los ojos y juntos encuentren una solución. La mejor forma de reencauzar todos los problemas es por la vía de las instituciones. Dani, ¿y por qué no hablar de la revocación de mandato, que es una figura importantísima? Aquí los políticos se eternizan en una posición y ni quien los quita. Y la única forma cuando los quitan es por venganzas políticas, porque el presidente de la República o un gobernador los quieren afectar, pero la ciudadanía no los puede afectar. Estamos viendo casos como el de Granier, el otro señor que hoy acaban de dar a conocer en algunos medios que tienen más de 100 millones de pesos invertidos en los Estados Unidos, el exgobernador de San Luis Potosí, del PAN, y su hijo, y un amigo del hijo. Eso no es posible. Andan libres y con una fianza lo pueden arreglar todo. ¿Esto cómo lo vamos a poder remediar? Es un asunto gravísimo. Pues, es una lista interminable de gobernadores y no de este periodo. Y de periodo. Presidentes municipales y de diputados, porque el poder para eso lo utilizan, para hacer negocios, para enriquecerse. Ahora, ¿por qué salieron todos estos nombres? Pues porque hay periodo electoral, porque se renuevan gobernaturas en 14 estados el próximo mes, el 7 de julio, y por eso es que los mexicanos nos estamos enterando de estas circunstancias. De lo contrario no nos enteraríamos. No todos los mexicanos. Y es una lista interminable, Adolfo, de políticos corruptos y sobre todo de gobernadores que... Pero no me dices nombres. Que se han convertido en virreyes. Mira, te lo pongo muy fácil, desde Arturo Montiel. ¿Y es quién es? Eduardo Burs. ¿Qué relación tiene Arturo Montiel con Peña Nieto? Es tío de Enrique Peña Nieto y es de este grupo selecto de una clase política privilegiada que desde hace más de 80 años se han servido del poder. En el Estado de México. En el Estado de México, que heredan el poder público. ¿Y quién no dime nombres? ¿Y qué de Cuauhtémoc Cárdenas y qué de Leonel Godoy? Hay muchísimos nombres. ¿Y sabes cuál es el problema de Michoacán? Sí. Impunidad. El gran problema de Michoacán y del país es impunidad. Y me parece muy interesante lo que tú tocas de revocación de mandato. Efectivamente es una figura que se necesita. Desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia en un estado, en Yucatán, la declaró ya inconstitucional. Le tienen pavor a la soberanía popular. Claro. Y es un asunto que no es un invento. El artículo 39 de la Constitución Política Federal lo establece, que la soberanía al final del día es de la gente, es de los ciudadanos. Por eso nosotros en esta iniciativa que presentamos hace unos días en el Congreso, presentamos una figura semejante a la revocación de mandato que se llama refrendo de mandato. ¿Qué quiere decir? Que el que pone tiene el derecho a quitar. Mira, si los gobernantes fueran como nuestros empleados, que al final del día lo son, y si fueran nuestros gerentes de la empresa, y si a los 2 años empiezan a cometer actos de corrupción, tú como dueño de la empresa no los correrías. Pues no nomás los correría, los deben de meter a la cárcel. Exactamente, la función pública tiene que entenderse así. No tienes por qué soportar un mal gobernante 3 años o 6 años, según el periodo que dure su encargo. Con esta figura, nosotros ¿qué estamos proponiendo? Que todo puesto que sea elegido por los ciudadanos, cuando lleguen a su primera mitad, se someta a refrendo de la ciudadanía y le digan a la ciudadanía, ¿me refrendas o no el mandato? Si eres un buen gobernante, pues entonces te lo van a refrendar. Y si no, pues con la pena
pero la ciudadanía no está conforme, ¿Y no tú has crees, hecho el trabajo. con toda honestidad, que la ciudadanía tiene preparación política para hacer eso que tú estás diciendo? Porque la gente que vive en condiciones muy lamentables, ahí te va el paquete de láminas de cartón, ahí te va la despensa, ahí te van los delantales del PRI, del PAN, o la operación cemento, como lo hizo el PRD en Michoacán, y ahí se acaba todo. Se aprovechan de una miseria que la propia clase política ha creado durante muchos años. Hay que mantener a la gente jodida, no me gusta utilizar ese término, para que para la hora que tú necesitas el voto, vas y lo sobornas, y la gente en su desesperación de que no tiene ni para comer, pues lo acepta a cambio de darle el voto a un partido político. Es una complicidad gobierno-sociedad. O sea, pero no de toda la sociedad. No hay hay corrupto sin corrompido, claro, y viceversa. Sí. Entonces, es un asunto muy grave, pero yo Tú eres joven, pero yo no quiero pensar así. Hay también mucha gente buena, claro, trabajadora, inteligente, hay mucha gente preparada y hay otros que no tanto, pero tienen ganas de ver a su país de una manera distinta. Pero la gente preparada, la gente que tiene plena conciencia de lo que pasa en este estado o en este país o en este entorno, los que saben qué hay que hacer, esos nunca los dejan llegar, pues son un estorbo. Si tú te das cuenta, prevalece la ignorancia hasta histórica de muchos políticos. Ya no me quiero referir al que vive en Los Pinos, ¿verdad? Que cada rato se traba, se hace bolas y no sabe ni en qué estado la República se encuentra. Pero una clase política ignorante, corrupta y sinvergüenza, pero además son cínicos desvergonzados. Nadie los toca, nadie les dice nada, salvo cuando se trata de venganzas políticas. De esa clase política yo no puedo esperar nada. Y entonces, yo no puedo esperar que cambie. Yo sí puedo esperar que la gente cambie. Pero ¿cómo vamos y que el cambio se genere gente? Con mucha organización hacia abajo, Adolfo. Cuando tú vas a las comunidades, lo primero que te piden es una despensa, lo primero que te piden es una gorra. ¿Y tú cuánto les das? No se puede dar ese enfoque a la política. Mira, muchos nos han criticado porque aquí en el comité, y ahorita podemos hacer un recorrido, yo los invito también a quienes vean este video, que conozcan las nuevas instalaciones de Movimiento Ciudadano aquí en Morelia. Están aquí muy cerca de Boulevard García León. Acabamos de inaugurar 2 proyectos exitosos. El primero de ellos es una farmacia que se llama Farmáguila, que la gente encuentra consulta médica gratuita muy profesional, de primer nivel, y encuentra medicamento 10% más barato que la principal farmacia de genéricos que todos conocemos. Y también acabamos de inaugurar aquí donde estamos sentados una escuela de artes y oficios, porque prácticamente todos los días vienen personas a pedirnos una lámina de cartón. Ahorita en el periodo de lluvias nos vienen a pedir una despensa, pero yo no soy partidario de eso. ¿Por qué? Porque el otro día la gente vuelve a tener hambre, porque a los 6 meses otra vez su techo ya no tiene condiciones para poder aguantar la temporada. ¿Qué es lo que los estamos haciendo entender y que les estamos ofreciendo? Y se están organizando muy bien a que vengan a capacitarse aquí en un arte, un oficio, que más adelante les puede ayudar a transformar sus vidas. Mira, muchas personas por este sistema corrupto y descompuesto, se pudre, los han hecho dependientes, les han arrebatado su capacidad transformadora. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Empezar a reintegrarlos a una sociedad productiva y transformadora y hacerlos entender que tienen en sus manos el poder para cambiar, pero que además no necesitan de ningún político, de ningún partido y no necesitan de ningún gobernante. Te voy a interrumpir. ¿Tú qué opinas de la función depredadora que realiza la televisión en nuestro país? Con programas que embrutecen a la gente, la manipulan, la engañan. Pues, eso es muy importante. Tal parece que el Chespirito, la Chilindrina, el profesor Girafales son los grandes pedagogos de este país. A ver, y hasta el Chabelo, aberrante que ancianitos hagan programas para niños, cuando los niños desde su infancia deberían de ser llevados a que piensen con plena libertad, que vean la situación que hay en este país, que les enseñen cuáles son sus derechos. Los niños tienen derechos, no saben, ellos no saben. Hay un pésimo enfoque que se le dio desde que comenzó la televisión y la radio en nuestro país, que quienes laboran en los medios de comunicación, hay gente muy valiosa. Yo lo respeto y les mando todos mis saludos, como tú, por ejemplo, que mantiene la independencia. Pero el enfoque y el modelo es el equivocado, porque
No hay una regulación de contenidos. Mira, se acaba de aprobar la tan mencionada reforma en telecomunicaciones, pero no se toca en ningún punto el asunto de los contenidos mínimos que debe de cumplir. No lo van a hacer. Yo no digo que el Estado deba de imponer todos los contenidos. Lo que yo digo, y no solamente yo, sino muchos especialistas, es que haya mínimos con los que los medios de comunicación deban de cumplir. Programas útiles, por ejemplo, que a la gente le enseñen un arte y un oficio por televisión. Mira, si la televisión no es mala, tiene un poder transformador grandísimo, pero ¿en qué televisora te encuentras ese tipo de mecanismos? En ninguna. Todos es que el televidente o el radioescucha siga en la pasividad y no se convierta en un agente activo y de transformación de su sociedad. Ese es el problema de este país, el enfoque que se le ha dado para favorecer a unos cuantos, una clase política en un principio, cuando antes las televisoras servían al poder, y ahora a la inversa, cuando los políticos y la clase gobernante sirve a las televisoras. Ese es el gran problema de este país. O sea que es muy difícil llegar a una transformación de la ciudadanía si esta no es informada adecuadamente, más bien es deformada, no conocen la realidad. Viene una reforma en materia educativa que no es reforma, eso no es una reforma en materia educativa, es una reforma en materia administrativa para controlar y para someter al magisterio. Hay una reforma en materia de telecomunicaciones, pero si tú la analizas es para seguir engrandeciendo los grandes monopolios de este país, que son dos nada más, Televisión Azteca y Televisa, que tienen en su poder la mayoría del espectro radiofónico y de la televisión también. Viene ahora la reforma energética, a pesar de que el presidente y los lambiscones de otros partidos y los medios de comunicación dicen que se trata de una reforma para la competitividad, para beneficiar a Petróleos Mexicanos. Por favor, no somos tontos, algunos leemos, Peña Nieto anduvo ofreciendo recientemente en Londres una modificación constitucional para que haya plena injerencia de la iniciativa privada inglesa, norteamericana y no sé de dónde más, y la de aquí, para llevarse todo un recurso importante que es de la nación, ni siquiera del Estado, ni siquiera del gobierno. Y la gente pues no sabe, cree que esa reforma que se avecina es para beneficio de México. Igual la reforma fiscal, ahora que nos fregan con aumentar el impuesto al valor agregado, que solamente uno los pagamos inmensas mayorías, porque las minorías hasta devoluciones logran, como Televisa, de más de 2,000 millones de pesos. 3,000 millones de pesos. Pagó 300 de los 3,000 que le tocaba pagar, pero en fin, insisto, es el mismo régimen, es criminal y no ha cambiado absolutamente nada. Por el contrario, nosotros vemos a un viejo PRI, no hay nuevo PRI, eso es un engaño, y que lo único a lo que van es a matar a la gallina en los huevos de oro. Lo que no pudieron hacer en 71 años y otros 10 años de reproducción de un neopriismo con los gobiernos federales panistas, pues en estos 6 años lo quieren conseguir. Y me parece que el enfoque que se le está dando a la reformitis que trae Enrique Peña Nieto, pues es muy lamentable, porque están suplantando al poder legislativo, pero además están en un pacto que ni es pacto y ni es por México. Es pacto contra México. Mira, es un acuerdo entre cuates, es un acuerdo cupular, es un acuerdo de la élite política, y al final del día ninguna de esas famosas reformas que se han dado en el marco de ese instrumento han beneficiado a la población mexicana. Los indicadores siguen siendo desastrosos. Sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo secuestros, sigue habiendo narcotráfico, sigue habiendo extorsión, sigue habiendo cierre de empleos, porque el enfoque es el mismo, no ha cambiado, es el mismo de hace 80 años. Y aquí en Michoacán no hay que irnos a Tamaulipas, no hay que irnos a otros estados de la República. Aquí nos enteramos, porque a veces también los medios se vuelven cómplices. Hay de a 2 a 3, a veces hasta 4 homicidios en Morelia, secuestros, violaciones, una serie de agresiones en contra de los habitantes de la ciudad y de otras ciudades del estado. No pasa nada. Gravísimo. Y el enfoque aquí también en Michoacán está equivocado por parte del gobierno federal. Todavía el día de ayer vino la secretaria de Desarrollo Social, que no es una secretaria de Desarrollo Social, es una operadora política del PRI, y que en buena parte eso le ayudó a Enrique Peña Nieto a ganar muchas posiciones donde el PRI ya no figuraba, con un enfoque equivocado, sobre todo en el tema de la cruzada contra el hambre. Ni es cruzada, ni es contra el hambre.
es una cruzada electorera y están preparando el terreno para construir la permanencia del PRI por lo menos varias décadas. Va a aplicar en municipios que no tienen la situación que viven otras zonas altamente marginadas. El gravísimo error radica en que tú estás destinando 2,000 millones de pesos para administrar la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? A la gente la condenas a que siga siendo más pobre. Claro, pues eso y le vas dando a pedazos, de a poquito, limosnas. Pero no lo estás facultando para que se desarrolle, no le estás posibilitando que sea dueño de su propia vida. Si estos 2,000 millones de pesos, Adolfo, se utilizaran para fomentar el autoempleo, para otorgar microcréditos a la palabra, porque tomamos ese a fondo perdido lo de la cruzada contra el hambre, las despensas van siempre a fondo perdido, pues entonces entrégaselo a la gente en efectivo con microcréditos, forma grupos, capacita, sobre todo en los municipios donde verdaderamente se necesiten. Miren, Michoacán, de los 50 municipios que verdaderamente están en la pobreza alimentaria, solamente entró uno, que es Nocupétaro. Ese es el problema del asunto. ¿Qué municipios entraron? Entraron los municipios que tienen mayor rentabilidad electoral, entraron los municipios con mayor población y que tienen menos pobreza. Está Zamora, está Uruapan, está Morelia, que por supuesto que tiene pobres, pero que no se justifica. Y esta cruzada... No se justifica para ti ni para mí, pero para los que están en el poder, pues se trata de rescatar votos para el PRI, sobre todo en lugares, en distritos electorales en los que perdieron. Es terrible, de veras, a mí me indigna, a mí me molesta, y más me molesta que haya tanta complicidad, ya no digamos de los partidos políticos, porque oposición ya no hay en este país. Todos esos políticos, el Zambrano, el otro, el Madero, y todos son una caterva de sinvergüenza. Oye, ¿y qué me dices de Michoacán, de los gobiernos perredistas? Porque tú no tocas ese tema, te da miedo, lo tienes compromiso. No me da miedo. A ver, que de Lázaro Cárdenas no lo tocan, que el apellido Cárdenas es intocable. No me da miedo. Leonel Godoy, y ve las circunstancias que seguimos viviendo en Michoacán. Los indicadores son muy claros, digo, con el PRD somos aliados históricos, pero me parece que en Michoacán es otra cuestión. Los indicadores no mienten, por eso señalé al principio de la entrevista que desde hace 10 años se perdió el control. Pero no dijiste nombres. Y se perdió el control en la administración de Lázaro, en el tema financiero sobre todo. Y que al día de hoy y en la inseguridad no. Y que al día de hoy no hay un solo responsable. Ni habrá. Pues yo espero que lo haya. No, hombre, que se tapan uno. Y los michoacanos esperamos que lo haya, porque mira, el manejo financiero que se le dio a Michoacán fue desastroso. Perdiste el control de tu flujo financiero, recurriste a un sobreendeudamiento, recurriste a un excesivo apalancamiento financiero, abriste a proveedores, acreedores, y no están las obras. ¿Y dónde está el dinero? No están los productos. ¿Y dónde está el dinero? Pues yo te lo pregunto a ti, no me lo preguntes a mí, pues tú debes de saber, no porque tú hayas estado embarrado con esa gente, pero tienes como tu función pública en la política, te permite tener fuentes de información mejores que las que ellos. ¿Dónde está ese dinero? En las manos de unos cuantos. Sí, bueno, son unos cuantos. Y es muy fácil, mira, si realmente quisieran fincarle responsabilidades, nomás chécate, por eso la Suprema Corte no lo quiso autorizar. Nomás revísale su declaración patrimonial cuando entraron y cuando salieron, ahí te vas a dar cuenta quién tiene el dinero. Y también se perdió el control de la seguridad en ese periodo. De Lázaro Cárdenas, fundamentalmente. Que era un problema sistémico a nivel nacional. Sí lo es. Que en el periodo de Fox y en el periodo de Calderón se acentuó con una fallida guerra contra el narcotráfico. Pero en el periodo de Leonel Godoy Rangel, pues se perdieron prácticamente. Creo que hasta la basura se llevaron. El control y la rectoría del Estado en los principales indicadores. Eso nos preocupa mucho, porque como aliados históricos que hemos sido del PRD, que hay gente buena. No digo que tiene una militancia buena, pero gente no valiosa. Los buenos no llegan, son buenos. Pero las cúpulas se han encargado, aquí en Michoacán, de hacer gobiernos que han dejado mucho que desear. Y esa ha sido la gran preocupación, que incluso nuestro anterior diputado Manuel Antúnez, cuando estuvo en la legislatura pasada, denunció de manera amplia y detallada de cuáles eran los malos manejos de la anterior administración. Bueno, no sé si quieras agregar algo para ponerle fin a esta charla, que me gusta platicar contigo porque no le rehuyes a nada, y esto es bueno. A veces como que te quedas así como diciendo no voy a comprometer. No, hombre, yo no me comprometo con nada, porque mira, además la gente sabe perfectamente.
si hay un problema de falta de información o de subinformación. Pero la gente también sabe perfectamente cómo están las cosas. Entonces, pues tú no le puedes rehuir a nada, porque la gente ya sabe. Así seas, ¿no? Después vayas a salir como todos los políticos de que mi partido, el señor presidente, el señor gobernador, que sea, ojalá te mantengas así como yo te he conocido, que seas sencillo en tu forma de ser, que no mañana me digan que ya tienes terrenos en Altozano, en las grandes zonas de residencia o inversiones, ¿ya las tienes? No, Adolfo, ni las tendré, porque mira, en esto es para servir. Tengo 28 años de edad y no voy a transar, no voy a cambiar. Ojalá. La perspectiva de vida que me he trazado, aquí cuando llegamos al partido nos encontramos muchas cosas irregulares. Las denunciamos en su momento. Oye, y las hemos ido cambiando de manera paulatina y hemos generado mecanismos que mucha gente me critica porque me dicen es que eso no es política. Poner una farmacia, un consultorio, una escuela de artes y oficios no es política. Claro que es política. Es una nueva forma de hacer política. Porque los partidos políticos, perdón la expresión, pero son autistas, solamente viven para sí mismos, se encierran en sí mismos, en su dinámica y solamente existen en periodos electorales. Nosotros estamos rompiendo con eso. Ya para ponerle fin a esto, he leído tus libros, eres muy querendón, eres muy amoroso, muy conquistador, porque pues hablas de temas interesantes ahí, pero del amor, no, de política poco. Eso sí, mucho amor, muchos arrumacos. ¿Qué eres, muy querendón o qué? No, Adolfo, pues nada más la condición natural del ser humano, ¿no? Que es la parte amorosa. Y yo, cuando escribí ese libro, fue una forma de respuesta después del fraude electoral del 2006. Y fue una forma de retratar al mexicano, que a pesar de que nos han arrebatado prácticamente todo, no nos han podido arrebatar algo. Y tú te acordarás del título del libro. Sí, no nos han podido arrebatar, no nos han podido arrebatar la esperanza. Y me parece que la esperanza, mientras hay esperanza, pues esto tiene sentido. Y que todos deberíamos de tener el deber de concientizar primero a nuestra familia, en charlas, en la mesa, a la hora que comemos, a nuestros nietos, a nuestras hijas, tratar de que piensen, que luchen por que este país se transforme, que haya un México mejor, un Michoacán mejor, que todos podamos disfrutar, no nada más unos cuantos años. ¿Algo que quieras agregar? Yo les mando un afectuoso saludo a toda tu audiencia, que es mucha. Ya vi el número de visitas que tienes en tu página, ya es casi el 1,000,000. En muy pocos días vas a llegar al 1,000,000 y vas a llegar a más. Y además no es un asunto de número, es un asunto de calidad. Yo les mando un fuerte abrazo y les envío un sincero saludo y les pido que se acerquen a nosotros. No pedimos afiliación. No, pues hazle propaganda a tu partido. No pedimos afiliación. Si estamos aquí, hazle propaganda. Que se acerquen a los instrumentos exitosos que tenemos. ¿Pero de qué en los próximos Movimiento Ciudadano, en los próximos días vamos a inaugurar una tienda de abasto popular y vamos a inaugurar un esquema que se va a llamar Crediáguila, que quiere decir otorgar microcréditos. Mira, si los gobiernos quieren seguir por la senda del clientelismo y del paternalismo, está bien. Nosotros vamos a romper con eso. ¿Cómo va a estar bien, por favor, Dani? Para ellos, para nosotros no. Para nosotros lo que debería de estar bien es facultar, posibilitar, darle herramientas para la vida Y ciudadana. ya no te hice una pregunta, pero te la voy a hacer, ya da una respuesta breve. ¿Qué opinas en relación a las reformas de carácter para control de las corrientes migratorias que van hacia Estados Unidos, que ayer se discutió en la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos, donde van a invertir casi 50,000 millones de pesos inicialmente para reforzar su seguridad fronteriza? Porque ¿qué nos ven como terroristas? Pues los terroristas son ellos, no son los mexicanos que van desesperados en busca de trabajo, o los centroamericanos. ¿Qué opinan? Y México hasta ahorita, hasta este momento, no hay un solo pronunciamiento ni del presidente de la República ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A lo mejor mañana lo hará. ¿Por qué lo hacen? ¿Por miedo, por temor, por sometimiento? ¿Por qué? Una circunstancia gravísima. Es un día realmente vergonzoso para la historia de la humanidad, que en pleno siglo XXI todavía se sigan levantando muros, y la incongruencia y la doble moral también del norteamericano. Hace unos días el presidente Barack Obama fue a Berlín y celebró la caída del muro, y en su discurso, que fue muy claro, dijo que eso era al final del día una barbarie. Pues ellos están haciendo
en la frontera con nosotros, una barbarie ¿Y la han hecho de un desde hace mucho tiempo? de un mayor tamaño. Son 50,000 millones de dólares. Van a incrementar también el número de efectivos de la policía fronteriza, de 21,000 que tienen actualmente a 42,000. Esos ya los utilizan, los aviones no tripulados, la vigilancia satelital, pero lo peor es que también tienen ya agentes armados en nuestro país. Y eso me preocupa. Con toda la complacencia del gobierno mexicano. Pero lo que me preocupa más, Adolfo, es la complacencia que el día de ayer el gobierno federal hizo mutis y que hace unos meses estuvo aquí el presidente Barack Obama y no se le haya presentado un planteamiento claro y específico respecto de ese muro que me parece que es, y lo han dicho muchas personas, el muro de la vergüenza. Eso no se puede seguir generando en nuestros días. Y yo esperaría que muchas voces se sumen y que puedan hacer frente y puedan darle reversa a este tema. Que es muy grave. Yo creo que no. Pues yo te lo agradezco, Dani, agradezco tu hospitalidad y reconozco que estás haciendo un trabajo de trascendencia. Ojalá esto siente las bases, siembra la semilla para que más gente participe. Y me da un saludarte y gracias, Daniel. Les agradezco mucho.